¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a jueves 21 de marzo de 2024. Ya estamos en otoño. Saludamos a María Ignacia Castro, a Claudio Salinas y a Andrés Hernández, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Habíamos hablado, pero no lo veía hacía mucho tiempo. Así que un abrazo, querido Andrés. Y Álvaro Lóstica también, que está ahí dando vuelta. Y por supuesto también saludar a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, también en Radio La Señal, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos también en Spotify para que nos pueda escuchar y en YouTube para que se pueda suscribir. Bueno, la Ignacia Castro nos estaba contando antes de empezar el programa que tuvo una situación que podría haber sido dramática, por decirlo de alguna manera, pero afortunadamente no nos fue tanto. Si nos puedes contar, Ignacia, en detalle lo que te pasó Sí, en el día de ayer y en sí, qué quedó todo eso. ¿Cómo estás? bien. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Bueno, y les voy a contar más que nada para que tengan cuidado, porque la verdad es que fue bien desagradable todo lo que me pasó. Fui a comprar poleras que necesitaba para un tema de un evento de campaña y, y me empecé a sentir mal, lo que nunca me había pasado en la vida, a transpirar mucho, me puse muy roja, me empezó a picar todo el cuerpo. Me empecé como a desmayar y ¿La Ignacia está con problema de señal o soy yo? No, parece que es la señal de la Ignacia. Ya, No, está bueno. mal ella. Ignacia, bueno, ahí estamos con un problema de señal, Ignacia, a ver si ahí retomamos, porque estás sin cámara, pero estás con aló. audio. Sí, ahí sí. Voy a sacar la cámara porque es mejor. Bueno, está bien. ¿Me, me, me escuchan o no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces me pasó que me empecé a sentir muy, muy mal y llegué, seguía sintiéndome mal. Me picaban los oídos me sentía como unos pitos muy fuertes. No sentía la sensación de la cara, se me empezó a abrir la boca, los labios los sentía así como que me iban creciendo, como que se me iban inflamando, y la cara igual, los ojos rojos, todo. Bueno, terminé, me metí al auto, ahí tomé un poco de agua y partí a mi casa y llamé a uno de mis hijos, le dije, por favor, quédate en el audio conmigo hasta que llegue a la casa porque ya no doy más. Yo sentía que me desmayaba en el auto, que me caía, que chocaba, qué sé yo. Llegué por fin a mi casa y ahí ya pude descansar, pero de verdad que fue muy terrorífico. Nunca me había sentido así y además que estaba sola. Entonces, cuando uno anda sola, como Mm. que te angustiáis más todavía, porque si andáis con alguien, por último, el alguien toma la delantera y dice, ya, ok, ya hacemos esto, hacemos lo otro, yo manejo, yo algo. Pero cuando estáis sola, como que te angustiáis más de todo lo que te está pasando. Pero es interesante, ¿cómo se llama? Empezar a andar con cuidado y quizás acompañada, sobre todo en lugares que yo nunca había tenido problemas en patronato, jamás. Pero bueno, parece que no está tan tranquila Pero, la cosa, po. pero Ignacia, cuéntame, ¿te diagnosticaron? ¿Te vieron algún elemento en la No, sangre? no ¿Tuviste, alcancé a llegar a la clínica. tuviste contacto con alguien? ¿Tomaste algo? ¿Alguien se te acercó? ¿Qué deduces tú, digamos? ¿De dónde viene el origen de que te sintieras de esa manera? Mira, yo tomé, ¿cómo se llama? Bueno, fui a comprar las poleras y justo en la caja siempre hay tarjetas de estas tarjetas de visita con los números. La tomé y no sé ¿Ya? por qué pensé, dije, no hay ser cosa que haya sido la tarjeta famosa esta que tenía algo, no sé. Antes había comprado otra cosa que era una carcasa de un teléfono, pero claro, uno en patronato siempre hay gente, siempre está lleno de gente y te rozan y todo, y uno no se da ni cuenta. Y de ¿Pero verdad que tomaste, uno, no, le diste la mano a alguien, por ejemplo? no, no. O sea, cuando compré sí, quizás le topé algo, pero no le di la mano a nadie.
Mm. por lo menos de lo que me acuerdo, quizás sí. Mira, la verdad es que fue una sensación muy desagradable, muy complicada de poder manejarla, sobre todo cuando estáis sola, cuando digo que te angustiáis el doble, yo creo, Sí, obvio, pero, obvio. ¿cómo se llama? Es una cosa que yo digo, wow, si esto pasa, yo nunca he tenido miedo de nada, o sea, de verdad que yo siempre digo, si me tiene que pasar, me va a pasar porque Dios quiere que pase y punto, nomás uno no se muere ni un minuto antes ni un minuto después. Entonces soy como bien, no le tengo, no ando temerosa de nadie, ni de la gente, ni de lo que fuera a pasar. Evidentemente uno evita ir a lugares que, por ejemplo, la estación central, no sé si ahora iría tan suelto de cuerpo. Sí, claro. Hay cosas, en la noche uno trata de evitar algunos lugares también, porque bueno, lógicamente pasan cosas y están pasando cosas. Pero Mm. era la 1:30 de la tarde, tampoco era un momento tan, o sea, pero había gente. Entonces, de repente dicen que te ponen cosas en la manilla del auto, Sí, claro. bueno, mil cosas que pueden haber sido. No me hice exámenes de sangre ni nada, me iba a ir a la clínica, pero no me sentí capaz de bajarme, entonces quería llegar a que alguien me socorriera. Lo único que llegué a donde mi hijo que me socorriera. Y bueno, y ahí ya me sentí un poco mejor. Me imagino que cuando uno va al baño también a hacer pipí, toda la cuestión, uno va botando la mierda que te pusieron. Y quizá era poca porque no me desmayé ni tampoco perdí el conocimiento. O sea, me desmayé cuando ya llegué a mi casa, pero cuando uno ya se desmaya por cansancio más que nada. Pero bueno, ese fue mi Complicado, evento de ¿ah? ayer, bien complicado, sí, complicado. Es para que uno Está tenga cuidado complicado. nomás, Sí, por quizás no andar supuesto. solo. Don Claudio. Sí, bueno, a propósito de esta historia complicada, terrible que le pasó hoy día a la María Ignacia, y qué bueno que terminó bien, o sea, podría haber terminado mucho peor esto. Sí, obvio. Justo ayer me tocó estar en una reunión a propósito de sectores comerciales. Ella estuvo en patronato, a mí me tocó ayer estar en la zona de Estación Central, en donde es May, toda esa zona de exposición, Salvador Sin Fuente, estuvimos junto a 8 cámaras de comercio ahí de la zona junto con la multigremial de emprendedores escuchando, porque hay un montón de temazos y vamos a ver cómo los podemos ayudar judicialmente, sobre todo para protegerlos a los comerciantes formales del comercio ilegal. Y la verdad es que uno estando ahí escuchando lo que sucede en el día a día de esos sectores, que eran sectores comerciales muy típicos de Santiago, hoy día nos estamos dando cuenta que están completamente descontrolados. Mira, tengo aquí anotado unas cifras que vimos en la mañana, son 5.400 los comerciantes formales que están en esa zona, que pagan su permiso, que pagan su patente. De esos 5.400 hay 2.000 puestos que son de precarios, que son los que lo dan las municipalidades de forma discrecional para que se instalen en la calle. O sea, la gente habla con la alcaldesa y ella le otorga permiso, y ya tú tienes un permiso, te puedes instalar afuera de la calle. Esos son 2.000. Pero hay cerca de 3.900, una estimación, según la Cámara de Comercio de ahí, 3.900 personas que ejercen comercio de forma ilegal, o sea, sin pedirle permiso a nadie, llegan y se instalan, qué sé yo. Y eso ha generado un caos, o sea, hay una calle que está completamente tomada, que los vehículos, de hecho, habían pasado un recorrido del Transantiago y ya no puede seguir pasando porque solamente está despejada en la noche y en el día el comercio ilegal se toma la calle completa, no la vereda, no, la calle, la calle. Entonces hay un descontrol gigantesco y el Estado, el municipio, brilla por su ausencia. Y nos dicen, bien, una vez, de hecho ayer también hubo un desalojo, justo cuando estábamos en reunión, hubo un desalojo muy cercano, de unas bodegas donde habían cosas, especies robadas, qué sé yo. Por tanto, en las zonas muy comerciales hay un descontrol del comercio ilegal que es gigantesco, eso está espantando a los clientes y además está provocando que se cometan muchos delitos asociados por la aglomeración y todo lo que está pasando ahí. Sí, es una situación bien complicada el tema del comercio ambulante, focos de delincuencia, insalubridad, en fin, una serie de terminales de buses. eh, la verdad que los terminales de buses en las noches, yo en el verano tuve una experiencia bien compleja. Yo la verdad que he estado metido en cosas que ustedes ni siquiera se imaginan reporteando, digamos, no piensen mal. Y la verdad que hay una situación bien complicada. Así que bueno, en fin, uno de los tantos temas que andan dando vuelta y lo vamos a conversar, por supuesto, en el programa. Así que bueno, Ignacia, lo importante es que estás bien. ¿Tú sigues en movimiento en este minuto, Ignacia, o no? Sí, sigo en movimiento, lo escucho perfecto y sí, por ¿Vas a supuesto, llegar a vamos, algún, démosle nomás.
¿Vas a Sí, llegar a algún llego, punto luego? espero que sí, Ya, espero. porque para que te puedas instalar y para poder verte, porque acuérdate que el programa está en YouTube, así que es importante también poder Sí, verte. sí, de todas maneras. Eh, bueno, eh, vamos por vamos de a poco. Andrés, Álvaro, perdón, Andrés, Claudio y la Ignacia no han estado presentes en el programa desde el día lunes, que empezamos ya en detalle a analizar la situación del actual renunciado director de la de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, y todas esas implicancias. Así que me quedaría escuchar una ronda de la reflexión sobre ustedes, sobre este tema, y después, si quieren, desglosamos un poquito para que nos ordenemos de las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, de lo que dijo el fiscal nacional, de lo que dijo el presidente Boric sobre este tema y las implicancias. Pero antes de ir con eso, de escuchar sus opiniones sobre las reacciones de lo que en algún minuto dijo la ministra Vallejo y también lo que dijo en Tolerancia Cero el domingo el ministro de Justicia sobre el general director de Carabineros, que va a ser formalizado el 7 de mayo por otra causa. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto de la situación de Sergio Muñoz y qué tan profundo creen ustedes que puede ser esta situación y qué tanto consideran que se va a lograr avanzar en establecer responsabilidades o en algún minuto echémosle tierra, sigamos para adelante y aquí no ha pasado nada? ¿Quién quiere arrancar? Andrés, Claudio, Ignacio. Sí, bueno, voy yo. A Andrés, ver, querido, dale. lo de Sergio Muñoz, yo creo que es uno de los hechos más graves de la última década al menos, de los que se tiene registro, porque estamos hablando, bueno, Sergio Muñoz y el abogado Luis Hermosilla, que es de donde provienen las filtraciones, digamos, y donde se hace toda esta conexión y donde nace el caso. Yo creo que es gravísimo porque se lo escuchaba a Axel Callis, son este tipo de hechos tan definitorios, más allá de cualquier, a ver, de cualquier sentencia judicial, más allá de, bueno, lo que se investigue, que por lo que vi eran miles y miles de páginas que se están analizando de evidencia, de mensajes de WhatsApp, o sea, eh, 700.000. 700.000, o sea, yo creo que está todo Chile en esos Sí, WhatsApp. mm. Eh, Son estos hechos definitorios porque si no se llega a una condena ejemplar, y me refiero a ejemplar, eh, a investigar a fondo, poner ahí el ahínco de la investigación, llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el último eslabón, si no se logra eso, se daña más allá, repito, de penas más, penas menos, una cuestión que es súper definitoria que tiene que ver con la fe pública y cómo el ciudadano luego de esto se va a enfrentar a diversos hechos de la vida cotidiana. Como por ejemplo, si esto queda en nada o si esto no logra, la investigación no logra el cometido que, bueno, yo creo que todos estamos esperando, que es una investigación a fondo, con resultado a fondo, el ciudadano perfectamente se va a decir, se va a preguntar, bueno, ¿para qué sigo pagando impuestos, por ejemplo? ¿Por qué tengo que pagar el permiso de circulación? ¿Por qué? Entonces, ese tipo de cosas tan pequeñas, cuando aparecen este tipo de casos, dañan la credibilidad de todo un sistema, dañan la credibilidad de las instituciones, porque los poderosos, y que es el discurso que se ha instalado en la ciudadanía, eh, los poderosos quedan libres de polvo y paja, aunque tengamos la evidencia ahí, aunque tengamos las pruebas ahí, aunque sepamos lo que se está haciendo. Entonces, eh, yo creo que son ese tipo de hechos y hay que esperar, obviamente, está la presunción de inocencia, se han aplicado medidas cautelares, hay que esperar la investigación, que por lo pronto yo creo que va a ser larguísima la investigación. Pero voy más allá y voy al resultado que esta pueda tener en el tiempo que sea, va a ser importantísimo que
luego de investigado, luego de aclarado los hechos y de comprobados ciertos delitos, no hay una sanción ejemplar, yo creo que puede ser un hecho que defina cómo los ciudadanos vamos a responder y cómo nos vamos a relacionar con las instituciones, con nuestros deberes, con nuestras obligaciones y con nuestras responsabilidades, porque en este tipo de casos específicamente, y por eso hacía el hincapié, las señales son muy, pero muy importantes. Y no quiero decir que esté en juego un sistema democrático, pero sí está en juego la convivencia eh, entre nosotros y entre la figura de autoridad, que ya está muy dañada. eh, yo creo que con este tipo de hechos por- puede terminar de pulverizarse esa figura y vamos a entrar en una espiral, si es que ya no estamos, que es muy difícil después salir. Y sobre todo en tal vez, Claudio, a propósito de lo que dice Andrés, de las crisis de seguridad, digamos, más complejas, bueno, la frase hecha, pero espero se entienda, del último tiempo, donde, donde empezamos a conocer básicamente para quién trabajaba Sergio Muñoz. No trabajaba para los ciudadanos y para el combate de la delincuencia, el narcotráfico, en fin, y la prevención y la investigación asociado al crimen organizado, sino que básicamente él estaba ahí aparentemente para ayudar a un abogado que tenía vínculos empresariales, políticos, en fin, y que bueno, su pega básicamente era de adelantar la información a beneficio de este abogado. Mm. Sí, bueno, yo creo, Felipe, lo primero es que como tal como nos pasan temas de inseguridad, lamentablemente nos está pasando en temas de corrupción y yo espero que no sea así. Y es que la ciudadanía cada vez está perdiendo la capacidad de asombro. O sea, tuvimos el tema de las municipalidades, está el tema de las fundaciones y ahora el tema grave de las filtraciones de la PDI. Esto con todas sus letras son corrupción pura y dura. Claro, uno cree la presunción de inocencia, uno cree que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que es una presunción base de nuestro Estado de Derecho, pero a confesión de parte, el mismo abogado que es Manrique, que es el abogado del director, dijo, oye, aquí están los hechos, es un objetivo y esto pasó. O sea, esto ocurrió. Y esto es grave, o sea, es grave, gravísimo que esto ocurra en nuestro país. De hecho, esto solo confirma una tesis de quienes hemos señalado hace un tiempo a la fecha, que la corrupción en Chile no es una amenaza, no es una tesis de algo que puede eventualmente pasar, sino que la corrupción lamentablemente está instalada en nuestras instituciones, está instalado en municipios, está instalado en el gobierno, está instalado en las policías. Entonces, esto hay que combatirlo, po, y no nos podemos transformar en un país bananero, en un país centroamericano que la corrupción expande cada día, que no hay problema, que para poder tener una licitación, ser parte de algo, es parte del ítem presupuestario, la corrupción, los dineros que van destinados a gente del gobierno. O sea, eso hay que evitarlo a toda costa y lamentablemente hoy día en Chile se está instalando de a poco. Entonces, a mí hay varios hechos que me llaman la atención, Felipe. Lo primero es que todos estos hechos que hemos visto de casos de corrupción no ha salido a la palestra pública porque la Contraloría ha levantado la alerta o las direcciones de control interna de esta institución han levantado la alerta. No, ha sido porque los medios de comunicación lo han hecho. Así estalló el caso de Fundación, así estalló este mismo caso que sí señaló esto. Te diría que el único caso es Vitacura, que la alcaldesa levantó la alarma. La actual alcaldesa levantó la alarma y sería como el único caso institucional en donde se puso alarma con respecto a temas de corrupción, pero el resto han sido los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país en torno a los controles internos que deben existir dentro de las propias instituciones o los contrapesos entre los distintos poderes del Estado? ¿Cómo es posible que un personaje se pasee como Pedro por su casa, me refiero a Hermosilla, por todos los poderes del Estado? Y es amigo de todo el mundo, o sea, defendió desde a la familia Jaime Guzmán y fue militante del Partido Comunista, o sea, un compadre que se pasea el sistema político por todos lados. Entonces, ¿cómo nadie puede detener eso? ¿Cómo alguien o como un director de la PDI, que es una institución autónoma con financiamiento propio, qué sé yo, se cree el cuento de que un abogado dice ser el abogado del presidente y por tanto tiene que entregar toda la información justamente para cuidar la institución presidencial? O sea, es una cuestión aberrante lo que está pasando. Sobre El todo mismo que él abogado, tiene todo el poder y las facultades y los medios para averiguar quién es Juan Pérez. tal Por cual. ejemplo, O sea, o de nosotros, cualquiera de nosotros. O sea, oiga, yo soy Juan Pérez y soy el abogado de da lo mismo. Es increíble, tu ejemplo sí. es notable, pero da lo mismo. Soy abogado de no sé qué, de tal grupo.
chuta, y si yo no conozco a ese abogado, bueno, yo tengo todos los medios y todos los recursos disponibles para averiguar quién es esa persona. Si yo Obvio, no lo conozco, digamos, físicamente y nunca lo he visto. sobre todo el director de la PDI, pues, o sea, Por eso te digo, por eso te entonces es digo. mucho muy raro. Entonces, yo creo, Felipe, que hemos llegado a un momento en la historia de nuestro país en donde hay que tomar una determinación. Yo creo que están pasando en nuestro país, lamentablemente, yo hoy día veo un Chile muy trabado, no solamente en el caso de corrupción, sino que en temas de seguridad, bueno, digamos lo que pasa en el Congreso, que es las discusiones para allá y para acá, no veo que exista, que esté influyendo en las cosas en nuestro país. Y yo creo que hay que destrabarlas. Y uno de esos, por ejemplo, es el tema de corrupción. Y esta cuestión, para poder destrabarla, tiene que haber un acuerdo, no con un perdonazo, sino que para penas ejemplificadoras y transversales. Porque aquí no hay ningún sector político que se salve. Y esto ha sido generalizado, por tanto, los líderes políticos tienen que tomar una decisión para poder recuperar la confianza ciudadana y a dar penas ejemplificadoras al Poder Judicial a quienes correspondan. Mientras eso no ocurre, yo creo que es muy difícil que se pueda recuperar la confianza ciudadana con la institucionalidad y vamos a seguir generando un tremendo problema. Creo que todo lo que está pasando en temas de corrupción le está haciendo un pequeño favor a la democracia en general en nuestro país y lamentablemente hoy día la sensación ciudadana que da es que, mira, si es algo público, si es algo del Estado, da lo mismo, está todo, son todos corruptos, todos están haciendo mal la pega y por tanto, ¿para qué vamos a hacer caso? Y así, por ejemplo, en momentos tan definitorios como en temas de seguridad que es lo que estamos viviendo, pasa que tenemos una policía, las policías muy de capa caída y por razones distintas. O sea, la PDI hoy día muy justificada en la renuncia del director, pero no, yo creo que no se justifica lo que está haciendo el Partido Comunista y parte del gobierno en torno al general Ricardo Yáñez, porque son casos muy Hablemoslo, distintos. hablemoslo. Sí, está bien. Me parece bien. Pongámosle ahí digamos, una pausa, porque quiero escuchar a la Ignacia y de ahí nos vamos desarrollando un poquito más la idea. Bueno, Ignacia, estás ahí, ¿verdad? Sí, estoy acá. Mira, Sí, esta lo que cuestión, dice, lo que dice Claudio, yo voy muy en la línea de él respecto a que esto es una crisis institucional y Andrés incluso lo dijo, tal vez la más grave, y yo estoy muy de acuerdo porque estamos hablando de la policía de investigaciones. El problema eh, no es, para mí no es lo mismo, pero el fondo es más o menos igual. Yo temo de verdad que, que pueda ocurrir algo parecido a lo que pasó con las platas políticas. Ustedes eran muy jóvenes, pero cuando está el caso Penta, se empieza a investigar a un sector político y cuando empieza a aparecer el caso SQM, eh, porque todo en Chile, todo en Chile se analiza, se resuelve y se opina desde el sector político en el cual estoy. Y yo soy de la idea, y lo digo así directamente, que el problema de Hermosilla y la PDI no es un problema de la UDI, es un problema institucional, porque recordemos que Luis Hermosilla era el abogado de Miguel Crispi cuando nos enteramos del tema de los audios, y él tuvo que renunciar obviamente, y en fin, lo que significa que como somos tan pocos en Chile, porque somos muy pocos, y Hermosilla se caracterizaba justamente por abarcar el espectro completo, por lo tanto es cosa de tiempo para que seguramente nos enteremos que Hermosilla algo hizo con algún personero cercano al oficialismo actual. Por lo tanto, eh, yo siempre salgo de la trinchera política y veo estas cosas de arriba y no vaya a ser cosa que en ese instante, cuando empiece a aparecer otros cuestionamientos de otros sectores, caigamos en la tentación de lo que pasó con las platas políticas. Lisa y llanamente no sigamos investigando y aquí no ha pasado nada. Y eso, creo yo, es cada vez más complejo porque los ciudadanos estamos un poquito más exigentes, si se quiere, y pareciera que la institucionalidad se cae a pedazos y nadie dice nada y nadie hace nada y solo estamos circunscritos a algo que a mí no me gustó, me cargó, de hecho lo encontré violento y que me recordó épocas pasadas en la manera en que los guardaespaldas de Sergio Muñoz actuaron con la prensa, que fue un hecho puntual, pero no nos podemos quedar en eso. Aquí hay una cosa mucho más profunda y vamos a ver primero si la Fiscalía avanza, llega, establece responsabilidad y no solo se queda en, oye, hagamos la piola, no le contemos a nadie, esto hay que hacerlo sin que se filtre
vamos a incautar celulares, pendrive y computadores de la oficina del director de la PDI y vamos a hacer lo mismo a su casa. Porque nadie, absolutamente nadie supo, ni siquiera en el gobierno. La ministra Carolina Toá se enteró el viernes en la mañana. Y ojo, esa sería una de las Sí, razones por las cuales está enfrentado el gobierno hoy día con el fiscal nacional. Pero ese es otro cuento. Ignacia, ¿cuál es tu opinión? mira, la verdad que para mí es terrible, siento que esto es ya, como que aquí ya dijeron, basta, si no hacemos algo ahora, esta cuestión se nos va a ir de las manos y eso es lo que encuentro más terrible, porque siento que ya las instituciones con esto ya terminan de quebrarse, ya, ¿a quién cresta tú le crees? Porque si tenemos este personaje que supuestamente es el que nos estaba cuidando a todos, de todas las cosas terribles que nos están pasando de los descuartizados, ¿verdad? De todo, y fíjate que se estaba dedicando a entregar información que no tenía por qué entregar información. O sea, ¿cómo hay algo que es de sentido común? Porque para mí es sentido común que un personaje como él, eh, Ignacia, ¿estás ahí? uy, ahí está, Sí, ¿me escuchan? claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, la verdad es que muy extraño, es muy complicado. A mí me da mucho susto de lo que vaya a seguir pasando si realmente. Sí. Desconecta tu cámara mejor, Ignacia. Ahí se cayó la Ignacia, Fue un lamentablemente. problema, sí, la Ignacio. Sí, sí. Bueno, estaba hablando ahí la Ignacia acerca de del susto que le provoca La, lo que está ocurriendo. Sí, dale la dale sin la cámara nomás, Ignacia. Dale. Sí, no, que te digo que si no, de verdad que lo veo muy complicado si es que de verdad no se dan las correcciones que corresponden a la altura que corresponde de una cosa tan terrible como esta, que entregar información que no se puede entregar. O sea, de verdad que es una cosa. Y mira, y lo mismo ha pasado con todas las cosas. Finalmente uno nunca sabe quiénes son los culpables. Finalmente se arma una cosa gigante de que todo el caso Fundaciones, al final tenemos 2 o 3 personas y nadie más. Mira, qué raro con la cantidad de plata que se están robando. Por eso te digo, son cosas que finalmente terminan echándole tierrita, como tú decís, y esa cuestión a mí es la que me molesta a mí en lo personal, y yo creo que la ciudadanía también está en las mismas, y por otro lado es como decir, oye, córtenla, si no somos tan pelotudos los chilenos, no somos tan tontos y ya nos estamos dando cuenta de todas las cosas que se están haciendo. Entonces, déjennos de creer que somos unas personas inocentes que no entendemos lo que está pasando. Por otro lado, tú algo comentaste de lo que dijo ¿cómo se llama? La vocera de gobierno, la Camila Vallejo, cuando dijo, estamos aquí con temas de delitos de cuello y corbata. A mí, Se ha a mí revelado, se ha revelado, se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. claro, mira, la verdad que a mí ahí me da un poco de lata porque, no lata o rabia, porque como que tiende a clasificar todo este problema como la gente de cuello y corbata. Y aquí está metido mucha más gente que eso. Están metido, o sea, este señor, el Hermosilla, ¿cómo se llama? El abogado de Crispi. Y también fue abogado de varios personajes de, ¿cómo se llama? De la centro izquierda y de la izquierda. Entonces, a mí no me vengan con que esta cuestión es de cuello y corbata solamente. No, aquí hay mucha más gente metida. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese problema que hubo de las empresas falsas? No sé cuánta cantidad Sí, de claro. empresas Sí, que sí, sí. facturaban. Del fraude de impuestos Y eso, internos, que fueron varios miles del de millones de del pesos. fraude. Exactamente, y de cuello y corbata, seguimos en la misma, o sea, por eso te digo, aquí no hay un grupo, no hay un sector, no hay una élite, aquí está todo el mundo metido en esta cuestión. Aquí no me vengan con que no hay gente de más abajo, de más arriba, de todas partes. Aquí es la izquierda, la centroizquierda, la derecha, la superderecha, todo el mundo está metido en esta cuestión. Y no podemos seguir atacando entre que no, que ustedes, que nosotros. Oye, aquí hay que limpiar esta cosa de una vez por todas. La gente ya no le cree a los políticos, la gente ya no le cree a la gente esa que sale en la televisión, ya no nos creen. Cuando tú vas a una región, a una comuna más rural, ya no les creen, no nos creen, claramente no nos creen, no nos quieren pescar. Pero mira, la academia es clara.
Cuando tú preguntas si, ¿cómo se llama? Si quieren hablar de pensiones porque hay que mejorar las pensiones, la gente te dice sí, casi un 80% que sí. Pero si se la presenta ¿cómo se llama? El Congreso, baja inmediatamente casi a un 30% que le interesa. O sea, claramente que aquí los que no estamos llegando a la altura somos los rostros que tenemos que estar encargados de mantener esta cuestión en paz, que son los políticos, son los jueces, son los fiscales, son ¿cómo se llama? Las fuerzas de orden y seguridad, es el gobierno. Todas están ya a esta altura con una mancha demasiado que creo que hay que limpiar, hay que organizar, hay que sacar, hay que condenar de una vez por todas y sacar a la gente que está mal. Ahora, me da mucha pena también esto que vuelvan a poner al mismo nivel ¿cómo se llama? De la PDI ¿cómo se llama? Con el general de Carabinero, cuando son dos cosas totalmente diferentes, pero Ya, totalmente diferentes. ya. Entonces, Está hecho el ¿cómo se enunciado, llama? Más incertidumbre. está hecho el enunciado, lo hizo Claudio, lo hiciste tú. Para dar la vuelta está Rafa Fontecilla también, imagino que se va a conectar en algún minuto. Dale tú, Andrés, ¿qué opinión tienes acerca del general director de Carabineros? Y yo voy a entregar un matiz para el desarrollo de la idea. Sí, Yo estoy súper de acuerdo, Ignacia, y es más, yo te podría decir que es prácticamente una obviedad, que no es lo mismo. El problema no es si es lo mismo o no es lo mismo. El problema son dos en realidad, con el general director de Carabineros hoy día. Primero, va a ser formalizado. Y segundo, nos enteramos en enero. Yo lo dije en su minuto y lo hablamos acá. Acá hay un problema y el gobierno tiene un problema, porque va a ser formalizado el general director de Carabineros. Y yo sigo sosteniendo y con mayor razón, ese era el minuto para sacarlo, porque vienen los incendios, viene la muerte del presidente Piñera y el tema cayó, como suele ocurrir. Y resulta que ahora se reactiva con lo que pasa con el director de la PDI, y no solo eso, sino que además el ministro de Justicia en un programa de televisión como que le dice de alguna manera, oiga, ¿sabe qué? Esperaría que usted se vaya antes de ser formalizado. Y eso fue el domingo. Y estamos a jueves y todavía no ha pasado. Por lo tanto, te comiste un problema doble. Y entre medio, yo me imagino que los líderes del narcotráfico y el crimen organizado en Chile deben mirar esto y deben decir, compadre, esta es la papa. O sea, el director de la PDI un soplón y el otro caballero lo van a, ¿cómo se llama? Lo van a investigar por un tema, digamos, cuando era jefe de orden y seguridad para el estallido social, por apremios ilegítimos, digamos, por autoridad política o autoridad de mando, digamos. Eh, si el problema, yo creo que a esta altura no es la razón por la cual te van a investigar. El problema es que el gobierno de Chile tiene el problema ellos y además no ejercen el poder, no se está ejerciendo el poder. Y en investigación hoy día, el alto mando de investigación está preocupado de, oye, ojalá no me pillen una yayita porque yo soy posible director general. Y en Carabineros lo mismo, oye, se va a ir a General Yañez, chuta, ojalá me nombren a mí. En eso estamos, entonces, por eso creo yo que es una situación evidentemente que no es la misma, la realidad de uno con el otro es absolutamente distinta, pero el problema del gobierno es el mismo, es exactamente el mismo, y no sabe qué hacer con el general Yañez, no sabe qué hacer. Querido Andrés, después voy con Claudio y después voy con Ignacio. sí, de acuerdo. Yo creo que es un tema complejísimo el que está viviendo el gobierno porque pareciera ser que se están dando todas las condiciones eh, en lo que se llama una tormenta perfecta. Yo creo que con la crisis de seguridad, con las policías cuestionadas eh, y con la policía civil, digamos, que lleva investigaciones adelante, fundamentalmente, gran parte de inteligencia tiene que ver con la policía de investigaciones, algo muy criticado también hace mucho tiempo en nuestro país, el tema de la inteligencia, y Carabineros de Chile, que, bueno, es la policía que vemos día a día en las calles y que tiene que ver fundamentalmente con esa fuerza que uno esperaría ante el crimen organizado y ante diversos delitos que se están viviendo en nuestro país. Ahora yo quiero valorar una declaración específica que dio el presidente Boric y que yo personalmente no encuentro mucha razón, que es que lo que hace una persona
no mancha a toda la institución, y yo creo que eso al menos debería ser un consenso acá en el programa, a la ciudadanía, etcétera, porque la policía de investigaciones, bueno, las personas pasan, los generales directores pasan, y la institución queda. Ahora, ¿cuánto de ¿Y qué hacemos? responsabilidad? Perdón que te interrumpa, Andrés. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con la funcionaria que le soplaba a Camila Polisi? Por ¿Y eso, qué hacemos con lo que pasó con la detective Vivanco? ¿Y qué hacemos con, no voy a seguir porque me voy a dar la lata? Entonces, el problema de las instituciones jerarquizadas, querido Andrés, es que cuando la cabeza está siendo cuestionada, para abajo inevitablemente alguien está salpicado porque tú al ser la cabeza mal utilizas la institución para tus fines. indudablemente, indudablemente yo creo que sí, y que hay, y no solo Sergio Muñoz en la cara, y lo estamos viendo ahora, pero hay, y está Acuérdate de su comprobado, antecesor, de su cuyo abogado antecesor, era Cosilla. exactamente, exactamente, y que parte de las filtraciones también fueron para ayudarlo a él. Y yo creo que son esas manzanas podridas las que hay que sacar y las que hay que cortar de raíz. Me recuerdo el caso que pasó, por ejemplo, con Carabineros, cuando hubo este tema millonario de las platas, eh, y ahí lo que se esperaba obviamente era llegar a fondo, condenar a los culpables, pero la institución de Carabineros también se vio muy afectada, y es ahí donde empieza a venirse a pique, por ejemplo, en las encuestas y en la opinión pública, la institución de Carabineros. Entonces, yo espero, y quizás es una frase hecha y suene bonita, que lo que hace una persona no mancha a toda la institución, pero yo espero al menos que algo impacte en la ciudadanía y se entienda que es importante valorar la institución como tal, en este caso la Policía de Investigación y la de Carabineros, porque si empezamos a criticar o empezamos a dudar de eso tan vital que tiene que ver con las instituciones, y voy a la intervención que hice al principio, que ahora se va a ver muy complicado eso, pero si llegamos a ese punto, yo creo que estamos perdidos. Yo creo que la batalla contra la delincuencia, si es que ya no la perdimos ahora, o el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, la vamos a perder cuando esta investigación llegue a su fin, em, por lo mismo. Entonces, Pero yo no sé, perdona que te interrumpa Andrés, pero Claudio, yo no veo, y por favor corrígeme si me equivoco, pero yo no veo que, por ejemplo, los legisladores, y lo digo con mucho respeto, y el gobierno, las declaraciones del presidente Boric, solo le faltó decir caiga quien caiga y los vamos a perseguir como perros, que es como su frase, y el caiga quien caiga era de los gobiernos anteriores. Yo lo he escuchado tantas veces eso con casos de corrupción, Mobgate, platas políticas. Chuta, ustedes son muy jóvenes, pero son tantos los casos y más o menos las declaraciones son las mismas. Lo que yo de nuevo no veo, de nuevo no lo veo, es que, por ejemplo, nadie dice nada respecto a dos ex directores generales de la PDI que están siendo investigados. Uno por mal uso de, ¿cómo se llama?, de gastos reservados, y Sergio Muñoz, ya sabemos, por el tema de filtración de audio, en fin. Tres ex directores generales, directores de Carabineros por distintas razones. Por fondos reservados, por, qué sé yo, por temas eventuales de responsabilidad, ¿cómo se llama? Por autoridad de mando respecto a lo que pasó en el estallido social, en fin. Eh, en el ejército. En el ejército hay tres excomandantes en jefe que básicamente están siendo investigados por casos de corrupción. Entonces, la pregunta de fondo es, puta, ¿cuántos más van a tener que ser investigados? ¿Cuántos más van a tener que estar en el banquillo para que alguien definitivamente diga a través de cadena nacional, ¿saben qué? Aquí hay que hacer una limpieza. Porque aquí, solo hasta ahora, y por favor corríjanme si me equivoco, yo sigo viendo solo declaraciones. No sigo viendo un gran acuerdo. Y, oye, y te insisto, de preocupación, viejo, de preocupación. El nivel de delincuencia está absoluta y totalmente desatado. En todo nivel, en absolutamente todo nivel, del que se te ocurra. Y hasta ahora, ni el Poder Judicial,
bueno, fue judicial, ni la fiscalía, bueno, la fiscalía está haciendo un poco la pega, pero ni el gobierno, ni el parlamento, estamos preocupados, oye, Pedro Araya no va a ser presidente del Senado, va a ser José García, y la Jimena Rincón, en eso estamos, y como que pareciera que nada pasa, y perdón, son los últimos dos directores generales de la PDI investigados por corrupción, y nadie dice nada, güey. Nadie hace nada, perdón, Claudio. Sí, es complejo todo, Felipe. Yo creo que o sea, en general hoy día nuestro país está atravesando una grave crisis. Es una crisis, creo, política, institucional y económica. Entonces, en estas tres grandes áreas tenemos grandes crisis. La corrupción, por supuesto, que va acompañado en esto. Y es lo que como decía a un comienzo, aquí los líderes políticos de forma transversal tienen que hacer un acuerdo en donde no digamos un perdonazo, sino que vamos a decir penas ejemplificadoras y hay que dar penas severas para recuperar las confianzas con la ciudadanía y que todo esto las va quebrantando aún más. Entonces yo creo que eso es tremendamente grave. Ahora, con respecto al caso del general Yáñez, creo que es diametralmente distinto al director de la PDI. Es muy distinto porque sabemos que el director de la PDI cometió delitos de filtración de hechos que eran constitutivos de investigación, que eso es grave. Pero el general director de Carabineros está, o lo van a formalizar próximamente, la fiscal Chong, que es una fiscal de izquierda. O sea, aquí es una persecución política un general director de Carabineros. Y ojo, ¿cuál es el argumento que lo van a, por cuál lo quieren formalizar eventualmente? Lo quieren formalizar por haber omitido, haber denunciado hechos que constituyen, a su parecer, de la fiscal, violación a los Es, derechos humanos mientras era es el general de orden. omisión por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en su Tal calidad cual. de director de Entonces, orden y seguridad de Carabineros inseguridad. del estallido social. Entonces, la fiscal Chon de izquierda lo quiere formalizar por una omisión. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que van a hacer la fiscalía, que va a hacer el Poder Judicial, y a esto aquí me parece lo grave de esto, ¿quién va a poder señalar cuál va a ser la conducción que tiene que hacer un general director de Carabineros? Porque la ley es clara, y Sí, en el mundo público, la gente en el mundo público, los funcionarios públicos, por tanto un general director de Carabineros, tiene que hacer aquello que la ley le señale que haga, ni más ni menos, lo que la ley le señale que haga. Pero aquí nos vamos a otra dimensión, que es la omisión. Y por tanto, cada funcionario público que omita de hacer algo ante un criterio de un fiscal y de un juez eventualmente va a bastar a lo que ese juez o ese fiscal diga que tiene que haber hecho. Por tanto, creo que es tremendamente complejo, es muy distinto y en este caso en particular, yo creo que la sí, fiscal Chong ha demostrado ser una fiscal activista, tal como lo es también el juez Urrutia y que por tanto tiene entre las cuerdas a un general director de Carabineros y esto le cae viene como anillo al dedo a la delincuencia. Pues, si tenemos un general sí, director pero y a la Claudio, plana mayor de Carabineros preocupado en esto, desatienden la principal inquietud ciudadana que es la seguridad. Y el gobierno, a través de un ministro que no tiene pito que tocar acá, que el ministro de Justicia, por televisión le pide la renuncia al general de Carabineros. O sea, un desgobierno gigantesco en esta materia y lamentable que suscribe la tesis del Partido Comunista el ministro de Justicia. sí, a mí me encanta porque ustedes siempre le dan tanto valor al Partido Comunista y el Partido Comunista es un partido más, pero está bien. Eh, solo quiero decir una cosa. Yo estoy súper de acuerdo contigo, querido Claudio, yo lo dije desde un principio, son materias distintas. El problema no es ese. El problema es que eh, quien tiene la facultad de sacar o no sacar al general director de Carabineros es el gobierno. Y el problema es que el gobierno no ejerce el poder. Y ahí está, creo yo, radicado en este minuto el conflicto. Porque el conflicto de lo que tú estás diciendo no es lo que se está evaluando en la moneda. Porque la moneda tiene claro, digamos, que el general Yáñez es una persona cercana al gobierno, es una persona valorada por el gobierno, y por eso no ha salido. Si el problema es otro, el problema es que el general Yáñez, independiente de lo que tú estás diciendo, no una, ni dos, ni tres veces fue llamado a declarar, ninguna vez habló. Siendo que yo creo que un general director de Carabineros, cuando te están investigando por cualquier cosa, en mi opinión, puedo estar súper equivocado, pero tú eres la cabeza de una policía que además depende de un gobierno.
por lo tanto no te mandas solo. Lo mínimo que tú puedes hacer es ir y declarar, que fue un poco lo que pasó con Crispi. Crispi se hizo el gil varias veces hasta que el gobierno le dijeron, viejito, vaya al Congreso y conteste, porque eres mandado. Te guste o no, eres mandado. ¿Ok? Y él no pescó. Ok, perfecto. Sin embargo, Claudio, el problema no está ahí, creo yo. El problema es que el general tiene el gobierno tiene un doble problema hoy día, porque no lo sacó en enero, y ahora le mandaron un recado por la prensa, y todavía no se va. Y no solo eso, sino que además la estrategia, entiendo, judicial de Ricardo Yáñez es extender, alargar y posponer la formalización, porque recordemos que él pasa a retiro, se le acaba su periodo en noviembre. Entonces, la pregunta de fondo es, y lo digo súper buena onda, Rafita, tú que estás ahí, a ver si tú agarras el hilo de esto. ¿Quién manda Carabineros? ¿El general director o el gobierno? Hasta lo que yo entiendo, lo manda el gobierno, pero pareciera que el que manda es el general Yáñez. Y eso no está bien. Perdónenme que les diga, pero no está bien. No está bien por una sencilla razón, porque constitucionalmente las policías dependen del gobierno central, no dependen del general director. Rafa, ¿estás ahí? Absolutamente, Totalmente, po, eso está. Rafa, totalmente. Ahí estaba escuchando atentamente dale, la dale, dale. conversación. Y no, una buena pregunta. Y la pregunta es por qué el general Yáñez no se quiere ir? ¿O por qué el presidente no ejerce su poder? Yo creo que esa es la Sí, pregunta de fondo. ¿Qué es lo que sabe el general Yáñez? ¿O qué pierde el presidente si es que fuerza la renuncia? Porque claramente tiene que haber pensado que si manda el recado y el otro no recoge el guante, uno queda y, peor. Porque es y perdona una que posibilidad. interrumpa, Rafa, y perdona que los interrumpa, perdón, pero solo para agregarle más información al tema. Recordemos que Sergio Muñoz no se le pidió la renuncia. Sergio Muñoz el viernes fue 3 veces a La Moneda y después de la tercera vez, él presentó su renuncia. Y yo me pregunto, perdón, ¿y el gobierno por qué no le pidió la renuncia, güey? Si el gobierno está por sobre el director de la Policía de Investigaciones, depende del gobierno del presidente de la República. O sea, perdona, el presidente Frey le pidió la renuncia al general Stange cuando no tenía la facultad de pedírsele, se le pidió igual. Y Stange obviamente le dijo que no, después terminó yéndose por el caso de Goyao, pero ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Si yo tengo la facultad presidencial de pedirle la renuncia a quien yo quiera, incluido al general director de Carabineros, y no se la pide, le manda un recado por la prensa. Y el problema es que quedaste peor porque hasta ahora el general Yáñez parece que no tiene internet o no vio la tele, digamos, porque no se dio por enterado. Perdón, Rafa, no interrumpo más. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí el tema de fondo es qué es lo que qué tiene que pasar para que tome tome la decisión de tomar la renuncia. Yo creo que hay un apoyo ahí probablemente incondicional de cierto sector al general Yáñez y que de alguna manera influye en la decisión del presidente, me imagino que la ministra de Interior también debe tener ahí un rol que no solamente el presidente, de aconsejar o tomar ahí una aposta que no la están tomando. Y probablemente es dentro de la parálisis, Felipe, y lo que comentaba también Claudio, del gobierno que no toma decisiones, que no se empodera, que probablemente está superado. O sea, yo creo que al final todo esto responde también a un gobierno que lleva 2 años, que trata de decir de que estamos mejor que hace 2 años, pero la verdad es que al final las cosas no caen por su propio peso. El nivel de crítica que se dio con esa frase probablemente lo único que hace es que te hace que te veas más superado, porque tienes que empezar a explicar miles de cosas, empezar a tratar de demostrar tu punto. Todo eso es foco, esfuerzo, es desgaste, es dejar de priorizar las cosas que realmente quiere la gente. Y este gobierno, yo creo que yo soy un poquito más, o sea, dentro del realismo que uno puede tener, han pasado 2 años que ha pasado poco y nada, y probablemente va a pasar poco y nada en los 2 años que quedan. Y por eso cuando alguien hacía la pregunta de que nadie hace nada, dicen cosas pero nadie hace nada, es porque han dadas las condiciones con este gobierno, más una oposición que viene de sufrir una oposición muy dura, entonces probablemente ahí están jugando el mismo juego de vuelta, que no es nada bueno para Chile, pero lo están haciendo, y súmale que a la oposición le conviene este juego. O sea, al final
entre más el suelo esté el gobierno, entre más se vea toda esta incapacidad de liderazgo, de que no toman decisiones, que no se empoderan, que no ejercen el poder, bueno, son más puntos para que mañana alguien de la oposición siga liderando la encuesta y en 2 años más haya un cambio de tendencia en el gobierno, a costa de todos los chilenos, a costa de todo lo que sabemos que está pasando y que obviamente esto es un capítulo más en la parte de seguridad que probablemente ojalá que cuando haya un cambio de gobierno, que son los que están pensando en 2 años más y esperar, haya algo que se pueda cambiar, porque todo esto que está acá, con lo que el crimen organizado y todo lo que está viendo, que el liderazgo está tan dañado, o sea, que al final el carabinero que está en la calle, el que de la PDI que hace su trabajo todos los días, hay que darle mucho apoyo. Yo creo que aquí está bueno la discusión y la conversa, pero yo creo que nosotros como ciudadanos y la gente que está en la calle, tenemos que sacar adelante a toda la gente que está en estas instituciones, que la mayoría son gente honesta, es gente que hace bien su trabajo, o quiere mucho a Chile, porque son perfiles de personas que entran a estas instituciones con un servicio público y una vocación muy grande. Y lamentablemente tenemos estos líderes y esta gente que, bueno, están procesadas, no quiero decir que están condenados porque hay varios que todavía no se, pero que están cuestionados. Y eso al final, yo coincido que lo del general Yáñez es muy distinto a lo que pasó con el jefe de la PDI, pero también hay un minuto donde si se juntan tantas cosas, es como un río revuelto que viene con tanta información y tanto daño que yo creo que siendo un caso distinto, el general Yáñez es un minuto donde debería ya pensar seriamente que por mucho que él piense que es inocente y todo, eso a lo mejor ya no está en cuestión, se verá después en un juicio. La pregunta es si él conviene o no conviene que él dé un paso al Claro. costado en lo que puede ser una señal para tratar de generar más orden, más tranquilidad y que las fuerzas uniformadas y todo lo que y de orden puedan hacerle mejor frente al crimen organizado. Eso yo creo que es el tema de fondo que nos estamos jugando con lo que está pasando esta semana. Sí, y te acuerdas, Rafa, que en enero hablamos del caso del general Yáñez, si no fue en el último programa de enero, acuérdate que tuvimos receso en febrero, fue uno de los últimos. ¿Te acuerdas que hablamos sobre el tema del general Oye, Yáñez que estaba... y me acuerdo perfecto, Felipe, que en ese minuto, que era un caso directo con él, yo me acuerdo que dije yo, de que hasta que no esté probado y hasta que no haya algo, puede ser de que todavía no sea el minuto. Había información que iba a pasar en enero o febrero, que a lo mejor eso gatillaba algo, pero con lo que pasó con los incendios y lo de Piñera quedó todo en el olvido. Y sumando este caso de la PDI, yo creo que no es un tema ya de él, es un tema ya es como el contexto donde tú estás envuelto, donde hay señales que a veces te cuestan el cargo, te cuestan dar una señal que tú no quieres dar, pero que entra Claro. en una ecuación que yo diría que es superior, es como por un bien global o más que tu bien local o tu óptimo local que se puede decir. Sí, Claudio, querido Andrés, Ignacia, solo agregar algo que se ha tocado acá y que el Rafa lo enuncia, creo de una manera súper clara, porque eh, como dicen los matemáticos, ceteris paribus, es decir, si todo sigue igual, lo más probable es que el próximo presidente o presidenta de Chile sea alguien de la oposición, ¿verdad? La oposición actual, pero, yo vendría un pequeño pero, porque lo que dice o lo que hace el alcalde de Maipú, el alcalde Bodanovich, bueno, guste o no, que es lo que yo siempre por lo menos he alegado desde mi posición como periodista, es que en materia de, espero se entienda, comillas, eh, igualdad de oportunidades, comillas, seguridad laboral, comillas, eh, qué sé yo, protección al trabajador, ¿por qué tiene que ser esa bandera de la izquierda? Y seguridad, la bandera de la derecha. Porque esos son temas que deberán ser los grandes temas país, acuerdos, ¿verdad? Pero lo que yo pienso da lo mismo. Lo importante al final es lo que funciona en política. Y no sería extrañar que de a poquito a poco,
el tema de seguridad ya no esté asociado a Evelyn Matei, Rodolfo Carter, qué sé yo, el alcalde de Puente Alto y otros personeros de la derecha, no, sino que personeros cercanos al oficialismo. Entonces, Oye, cuidado con, de nuevo, por un lado, hacerse el cucho en materia de seguridad y por otro lado, exacerbar el tema de seguridad, porque al final, la imagen ciudadana es quién me resuelve el problema lo más rápido posible y pareciera que esto es una competencia y sobre todo en un año electoral. Entonces, ojo con aquello y bueno, Pero ahí, veamos si el Felipe, yo ciudadano es estoy de capaz acuerdo de que, identificar quién es quién y con qué cartas juega. oye, Felipe, no, ¿me, no, hay me una, escuchan? Sí, dale Ignacia, después voy con el Rafa de vuelta. Sí. Y ahí voy No, cerrando. un solo comentario. Que mira, aquí yo no lo tendría tan claro que si seguimos con estos problemas, si seguimos con todos estos problemas entre corrupción y todo, mira, aquí va a llegar un outsider y no va a ser ni de derecha ni de izquierda el presidente nuevo que tengamos para nuestro país. Yo creo que aquí va a llegar uno que venga a irrumpir con todo, si es que no somos capaces de verdad Bueno, de ponerle punto final entre la corrupción y el tema de seguridad. Te lo digo, o sea, lo sí. presiento que pueda llegar a pasar algo así. Y acuérdate que en el COSENA que pasó colado de principio de febrero, poco tiempo después se supo que el ejército ha dicho, perdón, pero nosotros no estamos preparados para estar en la calle. Y uno dice, puta. Y el alcalde Bodanovic casi rogando para que haya militares en ciertos lugares de la comuna, y la alcaldesa y líder de la encuesta de Belimatei dice, sí, pero cuidado, que no pueden ir a todos. Entonces uno dice, chuta, a ver, pero espérate. Bueno, ahí te demuestra que el tema de seguridad no es un problema de la derecha o de la izquierda, es un problema grave institucional. Pero de Sí, nuevo, absolutamente. nadie, nadie, nadie se preocupa de avanzar, sino que es como, hoy allá demolimos unas casas, no, allá tiramos unos militares, no, todo es como picoteado. Y a peor, lamentablemente en un año electoral. Entonces aquí yo creo que eh, va a pasar de todo y quizás qué iniciativa más original que otra van a aparecer, digamos, ¿no, Claudio? Absolutamente. Sí, en un año electoral es muy peligroso. Yo creo que el alcalde Carter ya está pensando qué puede ser más novedoso que Bodanovich, que ya propuso el tema de los militares, Exactamente, y que eso hacen es como una peligroso. competencia. Es peligroso, pero yo creo hay que hacer el matiz, Felipe, entre aquellos que tienen el convencimiento que la seguridad pública es un tema que hay que resolver y aquellos que lo ven como una vía para ganar votos o en un año electoral. Porque el alcalde Bodanovich en diciembre del año pasado señalaba que las emergencias comunales, entre otras medidas, eran solamente un show televisivo y en 3 meses cambió radicalmente la postura. No sé si es que él cambió de opinión o se da cuenta que electoralmente le Rodolfo, genera mayor Rodolfo rédito. Carter, Rodolfo Carter no quería prohibir la prostitución callejera en la Florida, Claudio, si cada día tiene su afán, si ese es el Tal cual. problema, viejo. Entonces, si es que esto no lo toman de forma seria, integrada y de forma colaborativa y entendiendo que los que hoy día son oposición posiblemente van a ser gobierno y se requieren, y el problema va a seguir ahí. O sea, con Boric no se va a terminar, cuando él se vaya, no se va a terminar la sensación de inseguridad, eso se va a mantener. Por tanto, esto hay que tener una visión de Estado, una visión de gobierno y una visión de líderes Exacto. políticos. Si es que eso no se tiene, yo creo que estamos destinados al fracaso. Querido Rafa, vamos sí, cerrando porque quiero cerrar con Andrés, dale. no, quiero cerrar ahí con un par de cosas complementarias. Una, que es difícil que la derecha o la oposición hoy día en su mayoría no quiera soltar esta bandera de seguridad porque sabe que es la número uno. Y actos como lo que hizo el alcalde de Maipú, que cruza este río, porque al final se generó mucho roce interno en sus partidos, él, que creo que más allá que sea un interés electoral o no, es lo correcto, que al final trata de cruzar un río y juntarse porque la gente necesita más seguridad. A lo mejor no lo hizo bien, lo que propuso no era viable, da lo mismo, pero al final la pregunta es, ¿el gobierno y los partidos oficialistas se van a atrever en persistir en esa bandera, que en el fondo ya que la seguridad deje de ser algo netamente un discurso de la oposición y de la derecha, o efectivamente se van a sumar? Y ese dilema es el que yo veo difícil que logren, porque es lo mismo que le pasa a la oposición cuando se mete en temas que son a lo mejor más sociales o cosas que son a lo mejor más cercanas a la izquierda, y que el que cruza le cuesta mucho pasar el río, mantener contacto a su gente y a la vez
avanzar y ganar terreno, porque siempre tienes fuego amigo que te empieza a disparar y genera mucha desunión. Entonces, en años electorales como estos, donde al final tienen que unirse, cuadrarse atrás de candidatos, etcétera, veo muy difícil que el gobierno y el sector oficialista hoy día se ordene bajo una bandera de seguridad que implica más uso de las fuerzas de orden, más claridad en el uso de las reglas de la fuerza como de las RUF, más claridad en perderle el susto a que si tienen que salir uniformados a la calle, sea algo que se pueda hacer, como en otros países desarrollados que lo hacen sin temor, y perder el susto también a que hay veces que hay que lidiar con todos los temas de derechos humanos y el uso de la fuerza, que es complejo y que al final en la duda siempre ha sido reticente el gobierno en usarla, y ese tipo de cosas es lo que no tiene resuelto cómo hacerlo. Y mientras no lo resuelvan, por mucho que el alcalde de Maipú pida estas cosas, no veo que se puedan hacer de manera genuina de las ideas de las fuerzas, o sea, que la seguridad sea una bandera de ellos, porque lo poco que hagan, si no lo hacen convencido y que sea genuinamente por Chile, lo va a terminar capitalizando la oposición, y ese es el tema estratégico interno que probablemente los tiene tan paralizados para que podamos avanzar en estas cosas. Pero sí, el oficialismo o el gobierno, digamos, tiene los recursos, Rafa. Y los recursos siempre son importantes para este tipo de cosas. La agilización, mira lo que pasó, perdónenme, pero yo le tengo buena onda al alcalde de Maipú, lo he entrevistado un par de veces y todo, pero eso no me quita, digamos, de decir lo que hicieron a principios de esta semana, el lunes, de hecho, el lunes, de inaugurar por tercera vez la comisaría de la Farfana, po, o sea, córtenla, po, o sea, Ya. ¿hasta cuándo inauguran una comisaría? Entonces, perdónenme, pero si eso no es algo electoral y algo político, por eso te digo que tú igual tienes una ventaja cuando tienes la máquina del Estado, porque tienes los recursos y puedes agilizar las cosas, Rafa. Es mucho mejor y mucho más visual, y yo siempre lo he dicho, inaugurar una comisaría o regalar una flota de autos que hacer un plan de seguridad a largo plazo, porque lo segundo, creo yo, es mucho más importante, pero no se ve. En cambio, lo otro sí lo ves tú, y es visible, y eso al ciudadano le llega. Y además, creo yo, Andrés, no sé si estás de acuerdo, pero con lo que dice el alcalde Bodanovich, bueno, se dirige como el autoflagelante del Frente Amplio. Y Gonzalo Vinter, lo que dice una semana antes, se emerge como el autocomplaciente del Frente Amplio. Y resulta que uno es de Revolución Democrática y el otro de Convergencia Social, partidos que se unen. Por lo tanto, ¿quién va a presidir este partido que se va a llamar Frente Amplio? Que una cosa increíble, pero bueno, la originalidad no es Frente lo angosto propio a de esta Chile. altura, Felipe. Entonces, bueno, estamos pujando también, hay que decirlo, estamos pujando para liderazgos dentro de este nuevo grupo, ¿o no, querido Andrés? Sí, totalmente. Quería comentar lo del general Yáñez a la pasada, que yo creo que acá el gobierno está en una posición bastante incómoda, porque si bien es cierto, está la lista judicial, que es la más relevante, yo creo que el gobierno ahora está batallando en tres frentes. Uno que tiene que ver con lo de Sergio Muñoz, el tema corrupción, transparencia, probidad, que yo creo que no han querido entrar a ese debate. Dos, el del general Yáñez, que tiene que ver más con un tema ideológico, para el gobierno es súper incómodo revivir y empezar a rememorar lo que fue el estallido social, sobre todo en este gobierno, en su segundo año, en la mitad de gobierno, yo creo que es muy complejo, porque sabemos que hay una izquierda, no voy a nombrar al Partido Comunista, pero hay una izquierda muy interesada por ese tema y que, recordemos, son los que gobiernan hoy con el presidente Boric. Y el Así es. tercer tema, y que hemos hablado hasta el cansancio, es el tema de la crisis de seguridad. Respecto a Tomás Bodanovich y todo lo que ha pasado con, con el despliegue de Fuerza Armada, etcétera, yo creo que esto da cuenta lisa y llanamente de que la situación se desbordó, que hay un discurso ya instalado en todos los sectores políticos de que hay que usar más herramientas, de que hay que empezar a barajar opciones que no estaban quizás consideradas por este gobierno, y son ese tipo de cosas, y uno puede decir, bueno, qué bueno que sea así, qué bueno que todos los sectores políticos ahora recurran a estas instancias, pero son ese tipo de cosas que uno puede ver, por ejemplo, solamente cuando hay amenaza a la seguridad nacional, cuando los partidos políticos se ponen de acuerdo todos, digamos, y sale un discurso único contra
contra alguna amenaza que haya para la seguridad nacional. Yo creo que lo que está pasando con seguridad va un poco en ese sentido, de que los partidos políticos, uno puede decir con buena intención o no, pensando electoralmente o no, pero al menos en los discursos se nota que, que hay un ánimo de ir más allá de las herramientas que ya se están usando, y desde el Frente Amplio sobre todo, y yo creo que es muy relevante, sobre todo considerando que este gobierno, y lo hablamos acá en Carta Ciudadana en su momento, en temas de seguridad, su programa, no sé si tenía una o dos medidas en materia de seguridad, pero de ahí nada más. Entonces, yo creo que, y esto explica también que la política y todo lo que sucede también es mucho de momentos, pero en ese sentido yo creo que este discurso único, al menos el análisis, el diagnóstico, es más o menos compartido. Ahora, la solución hay que ver cómo se da, si es que hay solución. Y además perdiste la mesa del Senado. Ignacia Castro, Rafa Fontecilla, Álvaro Aróstica, que estaba ahí también, Andrés Hernández, Claudio Salinas. Esto fue Carta Ciudadana de día jueves. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Qué bueno volver a verte, Andrés. Lo mismo para ti, querido Rafa. Beso para ti, Ignacia, que estés bien de salud. Y Claudio, muy, 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 muy delgado, lo que me tiene muy envidioso. Un abrazo, que lo pasen bien. Nos encontramos mañana. Chao. Igualmente, chau, chau. Chao.